profunda conexión entre nuestros pueblos indígenas y su entorno natural ha dado paso a mitos y leyendas con relatos fantásticos, criaturas sobrenaturales, rituales que conectan el mundo mágico con el espiritual e inexplicables fenómenos que provienen del corazón de la selva. Acompáñenos a un fascinante viaje a las profundidades de la Amazonía. Bienvenidos, esto es Hora Contacto. Es un gusto tenerlos una vez más en Hora Contacto y en esta oportunidad para conversar sobre mitos y leyendas de la Amazonía. Nos acompañan el antropólogo y doctor en humanidades Armando Medina. Bienvenido. Muchas gracias. Y alguien de la casa, Cintia González, que es conductora de Ashi Añane, el primer programa de televisión en lengua asháninca. Bienvenidos una vez más y vamos a ver un interesante reportaje porque desde tiempos inmemoriales se cree en la existencia de seres mitológicos que habitan en nuestra Amazonía. Vamos a ver un informe sobre los enigmas que envuelven a los guardianes de la selva. Adelante. En lo más profundo de nuestra Amazonía existen historias que perduran en el tiempo, leyendas envueltas en un halo de misterio, seres mitológicos que vagan errantes en la selva. Algunos son celosos guardianes de la naturaleza, otros simplemente espíritus malignos. Es un espíritu maligno prácticamente que no se le puede determinar porque hay bastantes formas, porque son espíritus, son almas. Su nombre inspira respeto y al mismo tiempo temor. El Tunche es uno de los personajes que es conocido por generaciones como el guardián de la selva. Dicen que castiga a todo aquel que deprede nuestro medio ambiente. Un sonoro silbido es el anuncio de su llegada. Quien lo escucha está marcado por la muerte. Otro ser fantástico y sobrenatural que camina entre sombras y árboles es el Chuyachaki. De menuda figura y escurridizos movimientos, posee la pierna de un fauno. Tiene una pata hacia atrás y la otra pata es como tipo de venado. Quienes lo han visto aseguran que puede adoptar diversas formas y sus huellas confunden a los caminantes perdidos para llevarlos a profundos senderos, donde desaparecen. Parece traer a las personas hacia una dimensión oculta. Y se van caminando, pero lo va haciendo perder poco a poco hacia el monte. Según la tradición amazónica, el Chuyachaki fue creado por espíritus superiores para preservar los ríos y especies de la selva. Deambula entre el mundo físico y el espiritual. Otro ser enigmático que parece apoderarse de los ríos caudalosos y vastos del Amazonas es la Yacumama, una serpiente gigantesca. Su nombre significa madre del agua y posee un poder de atracción hipnótico con sus ojos penetrantes. En sus escamas, dicen los que la han visto, se puede reflejar el arco iris. En la cosmovisión amazónica, las sirenas conocidas como yaras son concebidas como espíritus del agua. Según los relatos ancestrales, puede hipnotizar a los hombres que invaden sus dominios. Muy pocos se han liberado de la sirena. El 80 o 90% siempre ha sido poseído por la sirena. Y su belleza, prácticamente, la sirena es como una diosa, ¿no? Así lo cuenta el maestro loretano Cleofé Sedano, quien asegura haber oído sus cantos. La mayor parte lo captan en las orillas del río, no en las lagunas. Las sirenas amazónicas suelen cantar bajo la luna llena. Sus melodías atraen a incautos jóvenes. Sin noción del tiempo ni el espacio, sus prisioneros permanecen en las profundidades de los ríos hasta que ella decida liberarlos. Otro ser mitológico que puede adoptar la forma humana es el bufeo colorado. Por las noches, abandona el río para convertirse en un hombre apuesto que seduce mujeres solitarias y se las lleva para siempre. El misterioso Amazonas, vasto y lleno de riqueza ancestral, nos invita a comprender a través de sus mitos y leyendas no solo el legado de los pueblos amazónicos, sino la profunda conexión con la naturaleza.
Definitivamente uno de los lugares más enigmáticos, creo yo, que tenemos en el país es la Amazonía. Por lo mismo que no se ha podido explorar todo, hay muchos lugares todavía recónditos que solamente los detalles y las formas más inexplicables aparecen ahí, y las comunidades son las que tienen viva esas expresiones, y muy poco nos acercamos a estos pueblos. ¿Qué nos puedes decir sobre estos mitos y leyendas para iniciar el programa? Armando, bienvenido. Gracias. Definitivamente la Amazonía es un espacio territorial que no solamente pertenece al área del Perú, sino también estamos para el lado de Brasil, para el lado de Colombia y parte de Bolivia. Entonces estamos hablando de un espacio muy amplio y donde se tejen una serie de misterios para explicar los orígenes o las situaciones que se dan dentro de estos territorios. Para explicar, por ejemplo, el origen de la vida, el origen de las personas, de dónde surgen los ríos, por qué está el sol en el espacio, cómo aparece la luz en la noche. Todo eso de alguna manera se da una explicación a través de los mitos para poder darle tranquilidad y tal vez sosiego a las respuestas y a las interrogantes que las personas se hacen a través de todos estos espacios tan diversos y tan plurales en la Amazonía. Hay muchas cosas que desde niños, y en tu caso que tú eres de la zona de Junín, me dijiste, ¿no? En la zona de la selva de Junín. Hay muchas cosas que desde niños ya comienzan a ser parte de tu vida. ¿Qué es lo primero que recuerdas de los mitos que escuchabas desde niña, por ejemplo? Por ejemplo, desde niña mi mamá, el tunchi. El tunche. El tunchi, por ejemplo, eso se escuchaba, pues el sonido, todo decía mi mamá, teníamos que estar en la casa tranquilos. ¿Por qué? Porque era pues algo que no, ni siquiera estaba prohibido seguir esos silbidos que ellos tenían, porque si lo seguimos, él venía. Entonces nos decía mi mamá que nos va a matar y te va a venir, te va a aplastar y te vas a morir. Entonces nosotros desde niña nos cuidábamos, era un miedo, un respeto, era el diablo, pues, ¿no? Y eso, yo crecí con eso, por eso cada vez cuando yo voy siempre a la selva, todos y escuchamos el tunchi, entonces, ya no, hay que ignorarlo, porque no hay que burlarnos de él, porque en la noche se presenta. ¿Y cómo? ¿Y es un sonido como de un ave o qué? Porque en la selva en la noche hay 1000 sonidos. El sonido, por ejemplo, del tunchi es... Así es el sonido del tunchi. Ya. Ajá. Entonces nosotros ya le escuchamos, ahí está el tunchi, porque los sonidos de otros aves es diferente. Y cuando tú lo sientes ahí, sientes pues en tu cuerpo que se te hace escalofrío si estás cerca. Por ejemplo, si tú estás yendo pues a la chacra o a pescar en el río, todo eso. Entonces no es bueno siempre ir solo, siempre hay que ir acompañados de alguien, ¿no? Uh-huh. Y por el sonido del tuncho, o sea, las aves, todas las personas que hemos tenido oportunidad de estar en la maravillosa Amazonía, las aves tienen un sonido que es repetitivo. Cualquier o distintos tonos, variaciones, pero son repetitivos. En el caso del tunche se puede diferenciar porque suena una vez. Claro, así. Y luego hasta un rato. Otra vez vuelve a sonar a ti. Mucho después. Pues un sonido repetitivo, así como... No. Por eso se puede diferenciar. Sí, se puede diferenciar. Eso ya todo el mundo Cuando un turista viene y dice, mira, acá está el tunche, el sonido del tunche. Y hay que respetarlo, no te puedes burlar, decir, por ejemplo, haciendo bromas, eso no, porque en la noche se te presenta a través de tu sueño. Tú te vas a mirar y vas a ver algo que está parado, según lo que me decía mi mamá, que el tunchi dice que... ¿Qué forma tiene ese? Dice, es como un ave y dice que no tiene con sus patas, pero como animal, ¿no? En vez de tener ave, así es lo que decía mi mamá. Y los que los han visto, sobre todo quienes lo ven, son los curanderos. Nosotros, por ejemplo, si nos chocamos, nos da mal aire, ahí nos podemos, llegamos a la casa, empezamos a vomitar. Si no hay curandero ahí, obvio que ahí te quedas muerta, pues, ¿no? Por el mal aire que tú has tenido ese contacto con ese mal espíritu que es el tunche. ¿Qué nos puedes decir entonces a continuación del Chuyachaki? Es muy conocido también, siempre se le menciona al Chuyachaki. ¿Y cuál es la referencia que tú tuviste desde tu infancia sobre el Chuyachaki? El Chuyachaki, por ejemplo, está pues en el monte, ¿no? En medio de la selva, en la chacra también. Hay, por ejemplo, en mi comunidad, unas
tía, tío, que han tenido contacto con el Chuyachaki. Los Chuyachaquis así son pequeñitos, seres vivos, son niñitos. Y dice, estaban vestidos con su cushmita, lo que cuenta mi tía y mi tío. Eso habrá sido como a las 4 de la tarde, se había ido a traer su yuca, ¿no? A coger yuca. Entonces dice, vino un viento fuerte, dice, ha venido. Y dice, no. Y después mira, pues un niño caminando y hablaba en mi lengua originaria. Hola, le dijo así. ¿Qué estás haciendo? Y ella se asustó, pues, de verlo así nada más. Y dice ella, solo le respondió diciéndole que en mi idioma estoy cogiendo mi yuca. Ándate ya, y es tarde, le dijo así. Ándate ya, es tarde ya. Y agarró ella, cogió su yuca, se fue. Entonces quiere decir que ese Chuyachaki es bueno. Cuando es malo, ahí donde ella se le presenta todo, ahí donde él le puede matar. O sea, mi tía hubiera podido ahí quedarse tiesa, muerta, pero sin embargo no. Ella fue. Tocó un Chuyachaki bueno. Sí, en cambio, en el caso de mi tío, le ha tocado el Chuyachaki malo. Nunca es igual, o sea, nunca es todos buenos, todos malos. No, por Depende ejemplo, le ha de- tocado ese malo. Dice, se acordaba lo que le decía sus abuelitos, ¿no? De mi tío, dice, si te encuentras con un Chuyachaki, vas a luchar, pero con tu mano izquierda. Se acordó él. Dice, agarró, empecé a luchar, dice, pero dice, se han dado ambos. Y hasta que agarró, ya dijo, ya, mejor nos rendimos, ya, vete ya. Y se ha ido ya, pues ahí se llegó en su casa, empezó a botar espuma. Y como ahí había curandero, ya le empezaron a hacer claro, con evaporación, con su mapacheo. Todo la curación de un médico curandero, Sheripiari Ashaninga, ¿no? ¿Y cuál es la importancia que tienen este tipo de testimonios, por ejemplo, porque tienen alguna correlación con hechos en la localidad? Bueno, uno de los primeros elementos fundamentales dentro de las culturas amazónicas o andinas, y principalmente a lo que nos refiere nuestra compañera, es básicamente la oralidad. Y el poder de la palabra no solamente es transmitir un conocimiento racional, sino es un conocimiento que se vive. Por ello, los relatos que nos hacen están vinculados a vivencias, a experiencias vividas. Lo que esto implica que la persona narra una experiencia a partir de lo que le ha tocado experimentar en ese inmenso bosque que es la Amazonía. Estos mitos y estos personajes también tienen pues una importancia muy importante dentro de la comunidad porque permiten establecer un orden, un equilibrio para vivir nuevamente en esa interacción con los demás miembros de la comunidad. Pero por ejemplo, hablando del Chuyachaki, hay una parte donde el Chuyachaki es ese muchachito inquieto, el que te roba las cosas, es que lo desaparece. Pero no lo hace con un acto de maldad, sino para divertirse con los humanos. De tal manera que ese acercamiento entre lo humano, lo parte mítica o lo divino o lo sagrado, siempre hay una interconexión. Vamos al volver para conversar sobre los enigmas del delfín rosado, las sirenas del Amazonas y otras cosas más. Esto es Hora Contacto. Volvemos. Solo un instante. Si este misterio ha despertado tu curiosidad, suscríbete al canal de TV Perú Noticias, comparte este episodio, deja tu comentario, porque cada mirada hacia lo desconocido nos acerca a una nueva verdad. Continuamos con el programa. Seguimos en Hora Contacto y una de las leyendas más enigmáticas que esconde nuestra Amazonía es la del delfín rosado, además de las sirenas. ¿Qué misterio esconden estos relatos? Empezamos en esta oportunidad contigo. Primero del delfín rosado. Por ejemplo. Ya, lo que me cuenta mi madre, me decía, por ejemplo, en luna llena, yo tenía que tener cuidado, no estar caminando por acá, por allá, porque el delfín se convertía ya en un varón, un hombre gringo, guapo, donde ellos enamoraban a las jóvenes. O sea, no enamoraba, pues,
a las mujeres que son adultas, casadas, no, a las jovencitas les enamoraba para llevarla. Y desaparecían así, pues. Y por eso ¿Ha habido casos de desapariciones que han sido atribuidos al delfín rosado o a la cosa convertida? lo que decía mi mamá que sí, antes sí, por ejemplo, decía, eso son mentiras. Claro. Lo que dicen ya no hacen caso, por ahí va caminando desde cerca de las lagunas, y entonces ahí donde se le presenta, le lleva, desaparecían. Pues el mismo curandero miraba, no, se lo ha llevado el delfín rosado, por su desobediencia de esas jovencitas que desaparecían. Pero mayormente eso era en luna llena, donde se tenía que cuidarse. Yo les decía, yo he visto, hasta un delfín rosado he visto en su lomito por el río Amazonas, pero sirenas nunca. ¿Qué nos puedes decir sobre este Bueno, mito? eso se sustenta en muchos relatos orales, en muchos cuentos, en muchas leyendas que los pobladores recrean sobre el personaje. Dicen que es un personaje que es una hermosa y bella dama que seduce a los hombres mediante algunos encantos. Por ejemplo, te pone un pez muy grande o te invita a algunas frutas, algunos elementos que son muy atractivos, muy seductores, y poco a poco te va conduciendo hacia un lugar sin salida y que te quedas embelesado. Me lanza el maicito. Exactamente. Contemporáneamente. Temporáneamente así te va llevando. Entonces, nuevamente yo creo que este gran mito es un mito que regula los comportamientos y nos ayuda a ser más obedientes. Entonces, por ejemplo, se relata que si tú vas a un lugar sin el cuidado, sin la prevención o sin avisar a los padres, entonces tú te puedes enfermar y puedes tener algunas reacciones biológicas como vómitos, fiebres, escalofríos, por haber visto o haber llegado a contemplar la hermosura de esta sirena. Entonces, todo eso está regulado o se está expresado a través de los cuentos y relatos, pero de ahí a que haya una certeza, no lo sé, pero la gente dice que sí ocurre, que sí están ahí. Bueno, si es así, para ellos, están convencidos de ellos, entonces hay que tomar las previsiones y los cuidados, ¿no? A ver, Una también, lo que dice el doctor, mira, por ejemplo, en el caso de la sirena, quien lo ve más son los curanderos, que lo ven, que se contactan, ellos lo que ven. Por ejemplo, donde yo vivo, en la comunidad, antes, dice, era la Laguna Encantada, donde pasaban los hermanos ashánicas de allá, pues, de Gran Pajonal, de Ene, Tambo, pasaban pues para recoger su sal, donde está ahorita esa sal, ¿no? En San Juan de Luis de Xuaro, donde está ahorita esa sal. son salares ahora. Sí, esa sal. Así, entonces tenían que pasar sin hacer bulla, porque si empezaba a hacer bulla, la laguna empezaba a crecer. Se lo llevaba, era esa Laguna Encantada donde yo vivo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ay, miraban, por ejemplo, gringos con su moto. ¿Dónde iba a aparecer gringo? En plena luna. Dice, ellos miraban así, pero tenían que estar mirando ahí, no acercarse, pues, que pasaban y desaparecían en la laguna. Y después miraban caballo blanco y desaparecían en la laguna. Y los jóvenes que estaban ahí, por ejemplo, yo recuerdo que un chico vivía cerca de la laguna, tenía su casa y su papá se había muerto, se quedó solito. Y él lo que cuenta también se retiró de ahí. ¿Por qué? Porque él dice, no, a la sirena ha venido, él tiene su cabello largo, primero le dice gringo, pero no le ha llegado a ver su rostro, sino de espaldas, se sentó en su cama. Y él se asustó, pero no llegó a vomitar porque él cuenta, sino después otro día también dice ya de pelo negro, largo su cabello. Y él agarró, dijo, no, yo creo que ella me quiere llevar, mejor antes que me lleve, se fue. Y entonces, ¿qué pasó también con mi hija? Cuando mi hijita tenía 12 años, yo me fui en una catarata. Y esa catarata, sí había, el dueño del agua era una serpiente grande. Y también estaba ahí la sirena. También vive ahí la sirena, en la catarata. Y se había enamorado la sirena de mi hijita. Yo pensé que la sirena nomás se enamoraba de los hombres. No, sino que ella quería adoptarla como su hija, ya que mi hijita tenía su cabello largo, rulos así. Cuando yo le he traído acá a Lima, me dice, mamá, voy a ir al mar porque me gusta escuchar el sonido. Del agua. Del agua, me dice, sí. ¿Y has comprado las algas? Me dice, y lo comía crudo. No, hijita, pero cómpralo, me dice así. Y después hasta que vino una curandera ashánica
Y le miró y me dijo, ¿sabes que tú le has llevado a una catarata hace tiempo? Me dijo, sí, le digo. La sirena se ha enamorado de tu hijita, me dice, si la quería llevar. De esa misma catarata vas a traer, vas a hacer un pago. Hay que llevarle pues coca, vino y dulces. Hay que dejarle ahí porque hay que traer esas piedras con su agua y bañarla. O sea, el cambio que tenemos que darle, ya así lo hice, así lo hice. Todo un procedimiento Sí. para revertir Sí, esa especie de... ese encanto. Ese encanto. Ese encanto. Y bueno, de verdad que son muy interesantes estas historias. ¿Cómo se explica eso desde un punto de vista antropológico? Bueno, dentro de esta complejidad mítica que tiene el mundo amazónico, uno de los misterios que guarda también es que es los espíritus del agua. Es más, dicen que debajo de los ríos existe una gran ciudad donde las personas que viven allí abajo desarrollan una vida tan igual como nosotros. Por eso dice, incluso cuando a veces hay borbotones del agua en el río, ellos asocian que están hirviendo la comida que ellos también van a consumir. De igual manera, cuando sale esta persona del delfín, es porque sale a conquistar a alguien, sale en busca de una aventura amorosa fundamentalmente. Por eso dice que cuando aparece el delfín rosado o el bufeo, que en otras culturas le llaman, hay que tener cuidado porque si tú lo miras de frente, puedes quedar prendado de su hermosura. Entonces, estos mitos y estas leyendas nos explican de que toda la naturaleza está viva. En toda la naturaleza tiene un sentido comunicante, donde las condiciones humanas no están separadas de la parte mítica. Vea usted, el bufeo con sentimientos de atracción, de emoción con otra persona, de mantener una vida conyugal. Él sufre, la roba, la lleva, la seduce. Para eso utiliza sus encantos propios, que dice que es muy hermoso. Está igual como la sirena que mira al hombre, ¿no? Claro, y el asunto también se trata de entendernos y escucharnos, ¿no? Para poder comprendernos, porque los saberes que tienen en tu comunidad no son los mismos con los que he crecido yo en una ciudad, rodeada de calle, de cemento, asfalto. O sea, y por eso es que hay muchas personas que están apartándose un poco también, y esa es una tendencia, no sé si coincides conmigo, Armando, que hay muchas personas que están volviendo a lo natural, están recurriendo a sanaciones, están recurriendo a métodos, van a la selva, se reconectan, hacen turismo vivencial y se tratan de reconectar con la naturaleza. ¿Tú cómo lo ves? Nosotros como pueblo Xaninka siempre lo hemos tenido, no ha desaparecido, siempre ha estado viva nuestras plantas medicinales. Por ejemplo, hasta a pesar que yo estoy en Lima, yo siempre me he curado con las plantas medicinales, desde pequeña, porque mi abuelo, mi tatarabuelo, viene eso de conocer, son conocedores de las plantas medicinales, porque cualquiera tampoco no es de ser médico. Por ejemplo, uno quiere tomar ayahuasca, tú como limeño no puedes ser maestro de ayahuasca. Acá el doctor, como parte de los Andes, tampoco él puede ser ayahuasquero. ¿Dónde lo puedes tomar? ¿Quién sabe mejor de las plantas medicinales? Nosotros como indígenas de la Amazonía. Yo te puedo convidar para hacer ceremonia, para que te sanes, todo, al doctor también, pero que seas maestro, no. Es faltar respeto a mi cultura. ¿En quién mejor que nosotros? Por eso viene de generación en generación. Enseñamos las plantas. No va a ser la misma explicación que como a mí me ha enseñado mi madre, mi abuela. Que yo también hasta ahora, por ejemplo, en el COVID. ¿Has escuchado a Xaninka que ha muerto de COVID? No sé, ¿Y cómo dime. se han curado ellos? Por ejemplo, los hermanos se han ido a cobrar su pensión 65 allá en Betania. ¿Cómo? Con plantas medicinales. El matico, por ejemplo, siempre mi mamá, recuerdo, nos bañaba. O sea, el matico sirve, cura bastante tipo de enfermedades. El matico. Interesante, esa es una muy buena acotación que están haciendo. Y hay bastante, no solo matico, otro tipo de plantas también. Por eso siempre le digo a mis hermanas, hay que coger, también hay que cuidar. Perfecto, la verdad que justo estamos cerrando este pequeño bloque con el tema de la ayahuasca
Nada más quería hacer una acotación, pero aquí el matico no te cura porque es matico por la hoja y por el principio activo, sino el matico se cura como cualquier otra planta medicinal por el ritual y el contexto Que lo acompaña. lo acompaña. Entonces, el poder de la planta no está en el principio activo, sino en el contexto que está. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte aquí porque tenemos una conversación sobre el ayahuasca, la tradicional bebida de la Amazonía que permite un viaje más allá de lo físico y lo espiritual. Recuerda que estás viendo Hora Contacto. Volvemos. Querida comunidad de Hora Contacto, este es el momento ideal para que te unas a esta travesía por lo inexplicable. Suscríbete, activa la campanita. Hay muchas más historias que el tiempo no ha logrado revelar. Regresamos. Gracias por acompañarnos, esto es Hora Contacto. El significado de la ayahuasca es liana de los espíritus, una planta que es utilizada hace más de 5.000 años para la sanación espiritual y física. Veamos un informe sobre los rituales de sanación de ayahuasca. Ayahuasca, en quechua la soga de los espíritus, bebida ancestral, planta maestra, una ceremonia indígena que desafía lo que occidentalmente creemos saber sobre la mente, el cuerpo y el espíritu. Que la ayahuasca tiene como un espíritu. Tenemos también que partir de una concepción tradicional que se da también en los Andes y en la Amazonía. Todo tiene espíritu. Para los pueblos amazónicos, la ayahuasca es el regreso al cuerpo, a la comunidad, al bosque. Es medicina, pero también es ritual. Visión y palabra. Se bebe para sanar el cuerpo, para escuchar el espíritu. Aunque nació en comunidad, hoy esta tradición viva ancestral resuena en la cultura urbana, en festividades de arte y en el turismo espiritual. En los últimos años, artistas pintan visiones ayahuasqueras en murales. Los músicos la convocan en letras que hablan de viajes internos y cientos de personas la buscan como una respuesta frente al vacío moderno. Su canto abre portales, es un acto cultural, espiritual, en un contexto comunitario. El chamán es una suerte de intermediador entre el mundo de los espíritus y el mundo real. No puede ser exotizado, no puede ser visto como alguien diferente, omnipotente. Es una persona más, con poderes o no. Y gracias al arte Shipibo con Igor hemos visto cómo han descrito a los espíritus de la planta, a los elementales. Entonces aparentemente el chamán tiene ese poder. Puede comunicarse con ellos y puede sobre todo no solamente entrar en diálogo, sino solicitar algún tipo de alianza para poder hacer un tipo de curación. La otra cara es el mercado en torno a la ayahuasca. En el Perú, y especialmente en la Amazonía, surgieron decenas de centros de retiro que ofrecen sesiones a turistas de todo el mundo. Algunos llegan por moda, otros por dolor. Casi todos buscan algo que no encuentran en sus ciudades. Este boom también genera tensiones entre lo sagrado y lo comercial, entre el respeto y la apropiación, entre el beneficio económico y la pérdida del sentido de la tradición. Y sobre todo esta idea de exotización que hace que pensemos que algo puede ser así de mágico, cuando en realidad más que mágico es social, cultural y hasta peligroso si se usa mal. Volver a las raíces no es moda, es una urgencia. Y la ayahuasca nos recuerda que hay saberes que no se aprenden con prisa, que para ver hacia adentro a veces hay que cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del alma. Que lo ancestral no es pasado, es una pregunta viva, una que sigue esperando ser escuchada con respeto para transformarnos. ¿Qué nos van a decir ahora del tema de la ayahuasca? ¿Cómo lo ves desde el mundo antropológico? La importancia que tiene esta mágica planta y este ritual, ¿no? Bueno, se ha hecho muchos estudios sobre esta planta maestra. Por eso se le llama una planta maestra, porque no... A ver,
Dentro de nuestra cultura andina, amazónica, tenemos algunas plantas maestras. Primero tenemos la ayahuasca, o soga de muerto, o escalera al cielo, que le llaman también. Tenemos el San Pedro o guachuma, ¿no? Que hasta el día de hoy lo utilizan los maestros en la zona andina. Tenemos el tabaco, el toé y la hoja de coca, por ejemplo. Son plantas que despiertan esa visión. Por eso el curandero cuando cuando diagnostica una enfermedad, él dice, la planta me dice, o estoy viendo. Eso he escuchado. Estoy viendo que tu enfermedad es tal cosa. La planta dice. Así, o lo que dice la compañera, ¿no? Dice, el maestro inmediatamente observó a la niña y lo relacionó que había estado en la catarata. ¿Qué cosa está? Observando. ¿Pero por qué él tiene la capacidad de ver? Porque tiene el espíritu de la ayahuasca dentro de sí. Entonces, el ayahuasca es una planta que se consume primero en un contexto ritual bajo un proceso de dieta y curación del propio cuerpo, que en este caso solamente el curandero, el unaya, ¿no? El que tiene todo el dominio y el control, tiene que utilizarlo eso. Primero, curar su cuerpo, ser un espacio sagrado para que pueda ingresar el espíritu de la planta. Segundo, tiene que ser un amplio conocedor de los rituales, del canto, de la oración, porque a él se le invoca cantando, porque él viene a través de la melodía, que es del tambor, las sonajas, que vienen a ser las maracas, para ver el sonido, que se le conoce como tarjas también, y con eso se va a regular la intensidad de la presencia del espíritu de la planta en la persona. Y cuarto, la persona que acude debe tener una fe, una convicción de que efectivamente el poder de la planta, el poder de la ayahuasca y el poder del curandero realmente son efectivos y surten un efecto. Tiene que haber una receptividad ya. Así es. Y un tercer elemento es que la comunidad avala y da validez al poder de la planta, al poder del curandero y a todo el ritual que éste ejecuta, ¿no? Y es cierto que esto, o sea, no es solamente una cuestión como lo hacen algunos por temas turísticos. Los hacen así, tomar una bebida, una noche, una fogata y chao. Siguiente grupo de pasajeros. Como esto implica todo un ritual que hasta donde se toma muchos días, incluye brebajes, incluye toda una limpieza interna del cuerpo, del espíritu, de muchas cosas. Cuéntanos un poquito. Claro, por ejemplo, los turistas, ellos no han hecho dieta para venir, pero hay otros turistas que investigan, que hacen dieta, pero también no le vas a mentir pues a la maestra o el maestro, que ellos saben si estás mintiendo, estás diciendo la verdad también, ¿no? Pero si no has hecho, por ejemplo, no te has limpiado ya, para eso ellos tienen, para hacerte vomitar y para limpiarte el estómago. Sí, dicen que sale hasta lo impensable. Sí, así es. Y luego ya empieza ya a hacer la ceremonia de ayahuasca. Por ejemplo, es una semana para que pueda, dependiendo de, por ejemplo, qué enfermedad puede tener su paciente. Puede quedarse meses también hasta que le dé de alta la misma maestra o maestro. Le da de alta, le dice, ya te vas, ¿no? Ya ahora sí, ya estás sano ya. También, como vuelvo a repetir, el maestro de ayahuasca puede ser, no tiene que ser, pues, por ejemplo, un gringo, un extranjero, ¿no? O un de acá de Lima, un andino, tiene que ser un amazónico o amazónica, pero que venga también de generación en generación, no cualquiera. Bueno, yo he aprendido esto, no, es una burla. Le veo un cursito. No, ¿por qué crees que, por ejemplo, dicen, ha muerto tal? ¿Realmente es ayahuasca lo que le han dado a ese paciente? ¿Qué le han combinado? Habla de casos de personas que se han sometido al ritual de la ayahuasca y han muerto. Claro, se ha vuelto loco, dice, ha muerto. He visto en las noticias, por eso yo a veces cuando hablo de ayahuasca me dicen, es droga, es alucinógeno. No, todas las plantas medicinales son doctores, tienen sus enfermeros, son seres vivos como nosotros, así. Nacen, crecen, producen y mueren. Para coger cada planta hay que hablarle. Tú quieres sembrar, hay que hablarle. Es así, son seres vivos que se comunican. En la noche tú puedes soñar y se te presenta. Y por ejemplo, para nosotros como pueblo Asháninka, el tabaco es el abuelo, el doctor. Y tú le sueñas, tú le ves de blanco, con su barba blanco. Cuando está en tu casa, por ejemplo, en la comunidad, cuando yo llego a visitar a mi hermana, tiene alrededor de tabaco,
Y entonces, ¿qué te dice? Bienvenido, no tengas miedo, yo soy el guardián de esta familia. Así, pero no, tú le ves así todo de blanco, su pelo, su barba, todo vestido de blanco, ¿ah? Así tú lo ves. Raras veces de repente que personas puedan tener esa conexión, ¿no? Claro. No todo el mundo lo ve, así como también cuando hacen la ceremonia de ayahuasca, pues en media hora puedes estar mirando tu pasado, presente y tu futuro. Ahí puede operarte, no tengas miedo. Puedes ser una mujer, un hombre, déjate que te opere. ¿Por qué? Te está así como lo operan los médicos, igualito ellos también. La ayahuasca cura la depresión, cura lo que están, los que son alcohólicos, drogaditos, otras variedad de todo tipo de enfermedades, cura. Pero hay que tener respeto a la medicina, respeto. Y también respeto al maestro, a la maestra. Uno no puede ir a aventurar, voy a hacer eso. No, no es bueno burlarse. Hay que tener bastante respeto a las plantas medicinales. Claro que sí, y como decíamos en el corte, o sea, no solamente se trata de la planta, como decías también, se trata del ritual que lo acompaña, se trata del reconocimiento de la comunidad también. Así es. Y ahí hay algo interesante, que el poder de la planta, por ejemplo, se activa a través de un canto, que no es un canto cualquiera. Ese canto se llama el anen, ¿no? O los ícaros, que son cantos propiciatorios que invocan el espíritu de la planta. Por eso le decía que, por ejemplo, en tiempos de COVID, el matico, según nos comenta, hacía muy buen efecto allá en la zona de la comunidad de Sachánica. Pero acá en Lima probablemente el efecto no era tan igual. ¿Por qué? No era porque la planta sea diferente, sino porque se consumía en contextos distintos. Aislado. Exacto. Y esta planta estaba potenciada por el poder del canto, por el poder de los ícaros, de los anen. Por lo tanto, su efecto era mucho más poderoso. Entonces, la parte de estas explicaciones, justamente cuando las tratamos de explicar racionalmente y para entrar al mundo más académico, no entra a tallar, no se puede llegar a descifrar estos secretos o estos misterios que encarna la voz misma o el canto que hay que propiciar para despertar el poder curativo de la ayahuasca, ¿no? O de otras plantas. Es algo que la ciencia no lo entendería. No lo entiende, pues entonces simplemente ¿por qué? Porque la ciencia aísla el principio activo. Entonces, claro, si sacas un poco de ayahuasca y sacas el principio activo, probablemente que sí sea una droga o un alucinógeno o lo que algunos profesionales dicen, produce estados alterados de conciencia. Que puede ser desde el lado científico, probablemente esté en lo correcto. Pero la otra parte falta explicar el tema relacionado a la parte del canto y del misterio que encarna todo ello. Claro, pues no se puede tener solamente el elemento aislado sin todo lo demás porque es algo integral, ¿no? Que está coleccionado una con otra. Vamos a conversar en unos momentos más sobre fenómenos naturales inexplicables que ocurren en la Amazonía, como el río hirviente Mayantayacu. Esto es Hora Contacto. Volvemos. Si esta historia te hizo cuestionar la realidad, suscríbete, activa las notificaciones. En Hora Contacto, los misterios apenas comienzan. Seguimos. Gracias por acompañarnos. Esto es Hora Contacto. En nuestra selva se esconden lugares enigmáticos como el río hirviente, Mayantuyacu, ubicado en Puerto Inca, en Huánuco. Cuenta una leyenda que es custodiado por una gran serpiente y sus temperaturas alcanzan los 100 grados centígrados. ¿Qué pueden contarnos sobre esto? Empezamos con Cintia, por favor. Bueno, esta agua, sí, efectivamente es algo turístico muy bonito, ¿no? Lo que cuentan, sí. Allá hay por ejemplo, un maestro ashánica y tiene su centro donde él recibe todos sus pacientes, ¿no? Eso es lo que dicen ahí también. La historia dice pues que es una víbora muy grande que cuida esa agua, ¿no? Porque es agua hirviente y como también hay agua normal.
siempre está hirviendo esa zona. Todo el año, todo el año, todo el año. ¿No será una fuga, digamos, de como en el océano existen los cráteres, ¿no? Donde sale lava o salen cosas del centro de la Tierra, ¿no será? O digamos una corriente de agua caliente que viene de la zona magmática de la Tierra, no sé. No sé, pero No se siempre no se ha podido eso hacer la investigación. Pero siempre está burbujeante, caliente. Siempre. No es que tiene su tal mes, no, siempre. Desde que ahí la población que vive siempre ha sido así. ¿Y qué curan ahí? ¿Para qué tipo de pacientes llegan ahí con el curandero, con el maestro? Todo tipo de enfermedades, porque el señor, este hermano Shaninka, se llama Juan Flores. Él cura todo tipo de enfermedades, llegan extranjeros y también, así como dijo el doctor, hacen intercambios con sus saberes de sus ancestrales de otros países, que son indígenas también. Oye. Por ejemplo, él les enseña las plantas medicinales que hay ahí en la selva, este maestro Shaninka, ¿no? Le enseña a esos extranjeros y van a su país también, igualito también. Aprenden, ¿no? Intercambio. De otras plantas también. Intercultural. Intercultural. Así. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? O sea, Bueno, no olvidemos que hace un momento hacía referencia que todo en el espacio terrenal, todo tiene una explicación simbólica, una representación, una construcción que se da validez socialmente. Entonces, dentro de ese escalafón, no nos olvidemos que tenemos el mundo de la tierra, donde están los humanos, tenemos el mundo de abajo, donde están los espíritus del agua, justamente donde es custodiado por una gran serpiente, como por eso se llama la Yakumama, ¿no? La madre, la protectora de las aguas, de los ríos. Y por otro lado tenemos el espacio del cielo, donde están las estrellas, Nantu, o por ejemplo en idioma Wahun, o el sol, que es Etza. Pero volviendo a la realidad para explicar esto del agua hirviente, no sería nada raro que para poder darle una explicación a ese origen que es natural, como usted lo plantea, de repente puede ser un propio fenómeno geológico, como nosotros llamamos un termalismo, pero claro, eso nosotros lo explicamos desde nuestra racionalidad, pero desde la comunidad trata de explicar nuevamente a partir de ese simbolismo que tenemos de las divinidades, y esa divinidad es la gran serpiente, la gran Yakumama, que es dueña y es protectora de ese gran espacio acuático, donde también hay especies muy propias de ese lugar, donde están los peces, las sirenas que acabamos de hablar, los delfines, pero también más abajo viven otros seres humanos como nosotros, que probablemente por algún desacato de alguna norma o por alguna cuestión del destino quedaron a vivir allí. Entonces no sería nada raro que por allí nos digan que esa agua que hierve puede ser parte de una gran cocción de alimentos que ellos puedan tener, que eso lo explican desde la parte mítica, pero desde la parte racional yo pienso que es una cuestión geológica, pero que bueno, la gente lo interpreta. Y es muy interesante porque esas aguas hirvientes podrían estar compuestas, tendrían grandes cantidades de azufre o de algunos minerales que favorezcan la recuperación de las enfermedades. Claro, uno puede estar asociado a los minerales que estas aguas tienen y otro es al equilibrio térmico, porque ese es otro tema que tenemos dentro de las cosmovisiones de nuestros pueblos amazónicos. Las enfermedades son o de frío o de calor, ¿no? O le llaman cálidas o frescas. Igual ocurre con las plantas, igual ocurre con el agua. El agua no solamente sirve para tomar, el agua también te puede enfermar, te pica el agua, te puede dar una enfermedad de frío. Y entonces tú necesitas un equilibrio y ese equilibrio nuevamente la naturaleza te lo da. Por ejemplo, en estas aguas calientes que estamos hablando del río hirviente. El agua hirviente, ¿no? Claro. Entonces, eso también lo utilizan con fines terapéuticos. Y, por ejemplo, también nosotros tenemos en otros lugares del Perú que están ligadas más al termalismo. Pero en este caso de la que hablamos del río hirviente es otro fenómeno natural que desde el lado científico lo podemos explicar como una bondad donde la naturaleza nos ofrece un agua con un equilibrio térmico que ayuda a recuperar enfermedades, tiene minerales y una serie de sustancias que pueden ayudar al bienestar de la salud. Pero por otro lado también
anida el gran misterio y el secreto de nuestras comunidades, como es la gran Yakumama, Como- hora de las aguas. Claro, la Yakumama. Yo me acuerdo de niño haber leído el tema de Yakumama, se me quedó muy grabado, ¿no? Y una vez estuve, no hace algunos 15 años más o menos, estaba recorriendo la selva, manejando una camioneta 4x4, había mucha lluvia, era una trocha y estaba ondulada porque el agua pues va desplazando la tierra hacia los costados. Casi se voltea la camioneta porque tuve que frenar y estaba cruzando a través de los matorrales, de la vegetación, una serpiente que era de este ancho, Cintia, más o menos así. Cruzaba y pasaba y no terminaba de pasar. El nivel Y de eso estrés. también cuando lo matan es bueno destacarle su grasa porque cada vez cuando tú tienes lo que sufres de lumbalgia, Ya. eso con sus grasitas es bueno, es curativo. Sí, de las culebras, de esas boas grandes, es cura. Había una señora que me hablaba, por ejemplo, de cómo hay una planta o las semillas de una planta que utilizaban y se echaban en su cabello a lavarse y no necesitaban, no es mito, eso no Huito, el huito creo Es que un es. color negro que pinta en el... Por eso no tienen canas, se ven jóvenes siempre las señoras. Claro, y no utilizan tintes de estos comerciales que te venden en los supermercados. ¿Y cómo calman lo que le llaman al niño cuando está asustado, cuando le han ojeado, cuando ha pasado esto? También como en muchas ciudades del país se utiliza un huevito. ¿En la selva utilizan algo similar? También utilizamos huevo y como también con el tabaco y otro tipo de plantas medicinales que hay allá en la selva se le baña a los bebés y a los niños y así nosotros también hay evaporación con plantas que allá pues no se evapora, que se llama evaporación. Como el piripiri, ¿no? Hay bastante piripiri, hay esos piripiris también sus variedades de nombres tiene para bañar niños, para que no sea mañoso, para que duerma, para que sea cazador, para poder conquistar a una mujer el hombre, o sea, y para que crezca el cabello largo y para que pueda cocinar, para que pueda hacer un buen masato. Qué bueno. O sea, es el piripiri, no solo es único, sino hay variedades de piripiri. Tiene, ¿cómo se dice? Para utilizar diferentes, pero son diferentes, ¿ah? No, porque ese son, por ejemplo, para el cabello va a ser para otros, ¿no? Diferentes piripiris, pero sirve para bastante tipo de hacer curaciones con ese piripiri. Igual también las plantitas. Ya. También tienen diferentes también, para, por ejemplo, cuando se van a la guerra, cuando se van en ese enfrentamiento antes, cuando había con terrorismo. Por ejemplo, tenemos nosotros, pues, nuestro comando indígena Xánica, la También. CIA, Ya. así se llama. Comando indígena Xánica, la Sí. CIA. Está bien, está bueno. Así se llama, pues, en tiempos de terrorismo, cuando han organizado todo eso con su piripiri, con esas plantitas, han podido, pues, ir a enfrentar. Una conclusión final sobre lo que significa para ti esta abundante mitología andina, de la selva, que también los Andes tienen muchísimo, pero ahora estamos hablando del Amazonas, de la selva. Bueno, Visión sobre estas. primero, yo creo que hay algunas ideas. La primera idea es que nosotros no debemos de olvidar que nosotros los seres humanos somos orales por naturaleza. El diálogo y la oralidad es lo que nos humaniza y es lo que nos aproxima a entendernos mejor dentro de las subjetividades que cada uno de nosotros desarrollamos bajo contextos culturales diversos. Segundo, hay que entender que el Perú tiene una diversidad multicultural. Vamos a encontrar que la mayor cantidad de pueblos indígenas están en la Amazonía. Son 55 pueblos indígenas. Entonces, y la mayoría están en la Amazonía. Y en este lugar de la Amazonía, cada cultura tiene sus propios mitos de origen, de control moral y sus mitos regulatorios del comportamiento humano. Eso está presente y eso no debemos olvidar como peruanos. Creo que esa es parte de nuestra obligación, entenderlo para comprenderlo. Y parte de la misión de nuestro programa es justamente esa, ¿no? O sea, escucharlas, por eso te invitamos a personas con tu conocimiento y también a Cintia, ¿no? Para podernos escuchar, tratar de entendernos y tratar de poner esa información para que otras personas que nos están viendo, por ejemplo, ahora, puedan saber cómo se piensa, cómo se explica,
cómo se llega uno pues a un punto medio, o por lo menos a saber para comprender al otro, ¿no? Efectivamente. Y tercero, creo yo que los mitos nos humanizan más. Nunca hay que tener esa preponderancia sobre el otro saber sin conocerlo, sin involucrarlo. Y viajar por el Perú, conversar con la gente, abrir nuestro corazón para poder entender estas sabidurías que brotan del alma del pueblo. Tu conclusión sobre este tema que hemos tratado en este programa, Cintia, por favor. Desde acá a todos mis hermanas, todo, decirle pues hay que seguir siempre cuidando nuestras plantas medicinales y como hasta hoy en día le hemos seguido cuidando y enseñando a nuestros niños, a nuestras niñas, porque si perdemos, así como nuestra lengua originaria, vamos a perder también, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias, Armando. Ha sido un gusto tenerlos en esta edición de Hora Contacto, donde continuaremos poniendo en pantalla estos temas, estos saberes ancestrales y todo lo que ello nos puede llevar para ustedes. Esto fue Hora Contacto. Hasta la próxima. Hoy nos asomamos a un universo que desafía la lógica. Si este viaje te sorprendió, presiona me gusta, comparte y suscríbete. Hora Contacto no termina, apenas comienza. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta este punto del misterio.